Buenos días, mi nombre es María José Ocampo y el de mi compañera es Valentina Mazo y el día de hoy les vamos a hablar sobre Emile Durkheim y su teoría y sus aportes a la sociología. Bueno, resulta que Durkheim es conocido como uno de los padres de la sociología por sus escritos como el suicidio, la división del trabajo social o simplemente el método sociológico. Durkheim tiene más escritos, pero estos son los que más sobresalen ya que con estos escritos se creó la sociología. Bueno, Durkheim es conocido por ser el padre de la sociología, como ya dije anteriormente, ya que las reglas del método sociológico él planteó el objeto de estudio y la metodología de la sociología. Resulta que el objeto de estudio de la sociología van a ser precisamente los hechos sociales, no los hechos psicológicos y particulares, sino las formas de actuar, sentir y pensar que son externas al ser humano y se le imponen coercitivamente. Bien. Para Durkheim, los hechos sociales pueden ser medibles, cuantificables y observables. ¿Qué nos quiere decir esto? Que estos pueden ser tratados de una manera objetiva y los podemos analizar y estudiar. Bien, ejemplos de hechos sociales. Ejemplos más comunes que de hechos sociales pueden ser el lenguaje, el Estado, la ley, el derecho o el sistema monetario. Como podemos observar o escuchar, estas, los ejemplos que acabo de mencionar son las bases de la sociedad y estos son indispensables para que la sociedad funcione de una manera correcta. Bueno, características de la sociología. Las dos características fundamentales de estas son su exterioridad y su civilidad. Civilidad, sí. Eh, El hecho de que sean externos al ser humano, lo único que quiere decir es que no fueron producidos por el ser humano. Aquí en nuestra infografía podemos observar que un ejemplo de esto puede ser el trabajo. El trabajo ya estaba antes de que nosotros viniéramos al mundo y seguramente va a seguir estando cuando nos vayamos. Y sí, sigue mi compañera. Bueno, los hechos sociales son coercitivos. ¿Qué quiere decir coercitivos? Que es mediante el uso de la fuerza, la autoridad y la dominación para alterar la conducta de una persona. O sea, que pasa por encima de los valores del individuo. Estos hechos sociales coercitivos se pueden encontrar mucho en la sociabilización primaria, o sea, la familia, y la sociabilización secundaria, o sea, la escuela y el lugar de trabajo. Estos valores y conocimientos son los que van a determinar nuestra subjetividad como individuos. O sea que cuando nosotros nacemos, mayormente el primer contacto que tenemos es con nuestra familia. Nuestra familia ya viene con una serie de valores y normas que nosotros a medida que crecemos los vamos implementando. Lo mismo cuando salimos al mundo exterior y empezamos a socializar con diversas personas, vamos interiorizando estos tipos de conocimientos. Los hechos sociales tienen una conciencia individual y una conciencia social. Esto genera una doble conciencia. Para nosotros pertenecer a una comunidad, tenemos que tener unos conocimientos, unos valores, una moral común, unas normas y unas leyes. Sobre la doble conciencia es que el gusto hacia la música, el amor hacia el café y detestar ciertos tipos de alimentos, pensamos que es como muy individual y subjetivo. Esto no es del todo cierto, porque dependiendo de cada cultura, algunas palabras tienen más peso histórico que otras. Por ejemplo, en nuestro país, la palabra café tiene mucho peso histórico. ¿Por qué? Porque Colombia es uno de los mayores exportadores de café, constantemente vemos mucha publicidad, a todas las partes a las que vamos, pues vemos, siempre estamos rodeados como del café. Así que depende de cada cultura. Los hechos sociales son propios de la sociedad humana. Estos vienen con una serie de sanciones más o menos explícitas como las normas o las leyes e implícitas como la burla o el ridículo social. Los hechos sociales también cuentan con dos tiempos. Tenemos los perdurables en el tiempo, también llamados morfológicos, que estos pueden ser una tradición o una fecha importante que a medida que va pasando el tiempo seguimos recordando estos sucesos. Y los de tiempo breve, como la opinión de las multitudes, las tendencias y las modas. Listo.
Listo. Entonces, ahora aquí tenemos los tipos de sociedad según Durkheim. Como podemos ver en la infografía, tenemos dos tipos de sociedades, la primitiva y la moderna, ¿cierto? Listo. ¿Qué pasa? Estos tipos de sociedad se van a caracterizar por el tipo de solidaridad que los caracteriza. Pero primero hay que entender qué es solidaridad para Durkheim. Resulta que la solidaridad para Durkheim es simplemente la cohesión social, la manera en la que los individuos se entienden y los valores de esa sociedad. Bueno, ahora sí, las sociedades, como ya dije anteriormente, se caracterizan por un tipo de solidaridad. La sociedad primitiva se va a caracterizar por una solidaridad mecánica y la solidaridad y la sociedad moderna se va a caracterizar por la solidaridad orgánica. Bueno, la solidaridad mecánica. La solidaridad mecánica es propia de la sociedad primitiva o también denominada directa. Sus características son, trabajan de manera colectiva, o sea que es de manera elemental y aquí no hay propiedad privada. O sea que las personas o este grupo de personas de comunidad trabajan en pro bien de la comunidad. Aquí es donde la religión y la tradición son los que van a determinar los valores en esta comunidad. Entonces aquí es cuando surgen una serie de sanciones, más que todo físicas, cuando se infringen estas leyes que ellos consideran que son irrompibles. O sea que esto es un tipo de sociedad muy tradicional en donde todas las personas trabajan de manera grupal en pro de la comunidad. Listo, aquí Listo. tenemos la solidaridad orgánica. Por el contrario de la solidaridad eh, mecánica o directa, la orgánica se diferencia por la especialización productiva, ¿cierto? Y por la propiedad privada, como lo podemos ver en la infografía. ¿Esto qué significa? Cada órgano de la sociedad tiene que cumplir con una función. Esta función es diferente al resto. ¿Qué pasa? Para que la sociedad funcione de una manera adecuada, cada individuo tiene que ejercer su labor de una manera muy especial, se podría decir, para que no se equivoque, porque si se equivoca puede causar un, ¿cómo decirlo? Puede causar un desbalance y esto puede hacer que la sociedad decaiga y tenga problemas. Em, y sí, cada órgano tiene que cumplir su función. Es orgánica por lo mismo, por lo que acabé de decir anteriormente, cada órgano funciona de una manera diferente. Todos tienen una tarea distinta. Bueno, como dijo mi compañera sobre la solidaridad orgánica, en esta es muy propenso que el individuo obviamente tenga una mayor independencia y esto es más propenso a que haya una ilegación social. Me explico, al individuo ser independiente, esto va tomando como más confianza y en la sociedad se puede convertir un egoísmo. Para Durkheim, él pensaba que estos dos tipos de solidaridad tenían dos tipos de derechos. La solidaridad mecánica tiene un derecho represivo, o sea que es mediante de sanciones físicas como los destierros, las ejecuciones, o sea que aquí no les importa pasar ni perjudicar a la persona físicamente. Y el derecho, bueno, la solidaridad orgánica tiene un derecho más bien restituido. O sea que aquí intentan modificar ya un delito que ya estaba preexistente. Me explico, cómo saldar una deuda. O sea que aquí en esta solidaridad las personas no se preocupan en no pasar por encima como de estas personas y no perjudicarlas ni psicológica ni físicamente, una gran diferencia como se ve en la tradicional. Listo. El Listo. estado para Durkheim. Como se ve en la infografía, el estado para Durkheim no es sinónimo de conciencia social, sino más bien es un caso particular de esta. ¿Por qué? Resulta que la conciencia social de una sociedad o de un estado está en sus, ay, qué pena, está en sus historias, en sus mitos, en sus leyendas, sus valores y su religión. Por eso es que no es un objeto particular. El Estado bien vendría siendo, ¿por qué no es sinónimo? Porque el Estado busca un objetivo, el cual tiene que cumplir con eso, con este objetivo.
Listo. El Estado tiene que adecuarse con grupos secundarios. ¿Cuáles pueden ser los grupos secundarios? Pueden ser los gremios con objetivos individuales o con objetivos comunes del Estado. Por ejemplo, todo lo que tenga que ver con el Estado. Por ejemplo, em, las multinacionales, las personas que ayudan con lo del agua, con lo de luz, ese tipo de cosas. Bueno, la educación moral. La educación para Durkheim era más que todo una educación moral. Lo que él quería es que haya un respeto hacia la ley, respeto hacia la libertad individual, hacia el conocimiento, hacia la ciencia, hacia el trabajo y especialmente hacia la solidaridad y hacia el padecimiento ajeno. Todo esto abarcaba dos tipos de educaciones. Tenemos la educación primaria, que es la facilitada o la costeada por el Estado, o sea, a la que todos tenemos acceso. Y por segundo, pues tenemos la educación secundaria, que es cuando un grupo, gremios de profesionales son los que dan las capacitaciones al empleado, al político, al obrero. O sea que aquí es donde las personas trabajan de manera individual y cada una como que aporta su granito de arena a la sociedad, haciendo que ellos mismos se sientan orgullosos de aportar individualmente a la sociedad. O sea que básicamente lo que está escribiendo aquí Durkheim es que él quiere una educación orgánica donde cada persona aporte de manera individual su conocimiento y como que lo repartan a otras personas. Bueno, posteriormente, Durkheim habla sobre el suicidio. Él consideraba que el suicidio no solamente eran causas psicológicas, sino más bien sociables. Bueno, el primer suicidio es el suicidio egoísta, que es cuando la persona no se siente integrada al sistema social. Esto es muy común. La persona llega a lugares nuevos y constantemente es rechazada por sus compañeros de colegio o de trabajo o incluso su familia. Bueno, Tenemos posteriormente tenemos el suicidio. fatalista. Tenemos el suicidio fatalista, el cual consiste en que la sociedad es muy dura con el individuo y el individuo no puede con esta dureza, por lo tanto decide suicidarse. Bueno, tenemos el suicidio altruista, que es cuando la persona se siente también integrada a la sociedad, que es capaz de sacrificar su individualidad en pos del bien común. Esto no es tan común, pero yo lo podría asemejar como al héroe de guerra, esta persona que se sacrifica a sí mismo, su individualidad, por la comunidad en general. Bueno, luego tenemos el anómico. Este es desintegrado de las normas sociales, que significa que se están dando problemas como una crisis económica, la pérdida del trabajo y la imposibilidad de ver un futuro. Un ejemplo de esto puede ser la Gran Depresión que se vivió en Estados Unidos y que la gente al ver que Estados Unidos no avanzaba decidía suicidarse. ¿Ya? Y bueno, esta sería la teoría sobre Emile Durkheim. Aquí lo que hicimos fue resumir un poquito de todo lo que habló en los tres anteriores libros mencionados y listo. Muchas gracias por... Muchas gracias. Gracias.